¿Cómo explicar? ¿Qué tal? Muy buenas noches, muy buenos días, muy buenas tardes. A la hora que sea que estés viendo este video, recibe saludos de tu amigo y hermano en Cristo, Martín Juárez. Te saludo con mucho gusto, deseándote que Dios te bendiga, para darte la atenta invitación para que sigamos estudiando juntos la palabra de Dios. Hemos iniciado esta serie de estudios que están enfocados al plan de salvación. Quiero mandar saludos a nuestros hermanos en Cristo que se han reportado. Tienen la autoridad de poder compartir esta clase de videos. Mírenlos para aquellas personas que queramos evangelizar, que no estén a nuestro alcance, pues esta serie de videos, de estudios que vamos a estar grabando por este medio, gracias a nuestro Dios que nos da estos medios para poder continuar enseñando y predicando la palabra de Dios. Hermanos en Cristo, amigos que aún no conozcan de Cristo, que no conozcan de la palabra de Dios, estos videos son para ustedes. Sabemos que serán de gran bendición para tu vida. Así que vamos a dar inicio con este segundo estudio, que como ya lo pueden estar notando en su pantalla, el estudio que corresponde respecto a la continuidad del plan de salvación. La serie que estamos manejando en estos estudios tiene como título, como lo pueden ver, es El pecado, su origen y sus consecuencias. Y como lo pueden ver, este estudio, como ya lo habíamos dicho en los videos anteriores, es presentado por nuestro hermano y amigo en Cristo, el evangelista Juan Rodríguez Jr. Será expuesto por su servidor. Estos estudios nuestro hermano nos los facilitó. Él es el autor de esos estudios, al cual le mandamos un saludo hasta Nashville, que es donde ahorita está viendo en estos momentos. Saludos a nuestro hermano. Vamos a iniciar, a entrar de lleno con este estudio que es un poquito largo. Y pues vamos a entrar de lleno. El pecado, mis hermanos y amigos, es un problema, es un grave problema que está quejando hoy en día a la humanidad. Pero este es un problema que cada persona tiene que resolver de manera individual. ¿Por qué? De ello depende su destino eterno. Pero, ¿qué dice la palabra de Dios respecto a pecado? ¿Qué significa? Vamos a ver algunas definiciones que nos trae la palabra de Dios respecto al pecado. ¿Qué es el pecado en sí? Antes de continuar, quiero invitarte a que si tienes alguna Biblia ya a la mano, pues que la tomes y juntos vamos a leer y a ver qué es lo que nos dice la palabra de Dios a lo largo de todo este estudio, para que no entremos en conflictos de que a lo mejor por ahí se dice que la Biblia está acomodada. Si tú eres un católico, normalmente aquí en México es la religión que radica. Sin embargo, bueno, todas las Biblias son iguales, a excepción de una. Le han quitado algunos versículos de la Biblia, pero yo te invito a que si tienes una Biblia ya a la mano, pues juntos leamos y veamos qué es lo que nos dice la palabra de Dios. Dice allí en primera carta de Juan, en el capítulo 3 y versículo 4, una de las definiciones de la palabra pecado, dice, primera de Juan 3 y versículo 4, dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. ¿Pero qué ley? Vamos hablando de la ley de Dios. Cada persona o que comete pecado está infringiendo la ley. Estamos hablando de la ley divina, la ley de Dios. Y el pecado es infracción de la ley. Es una de las definiciones que nos da la palabra de Dios. También nos dice en primera de Juan, ahí mismo, más adelante, pero ahora en el capítulo 5 y en el versículo 17, toda injusticia es pecado. Y es lo que nos dice la palabra de Dios. La parte B, bueno, dice que hay pecado, no de muerte. Pero aquí entendemos que toda cosa injusta o toda injusticia en general también es pecado. En el libro de Romanos, capítulo 14 y versículo 23, nos dice esto la palabra de Dios. Carta a los Romanos, en el capítulo 14 y verso 23, dice, pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Bueno, aquí está hablando en el contexto, está hablando de los hermanos, comían de lo que se les sacrificaba a los ídolos, y algunos pues ya lo hacían dudando. Sin embargo, encontramos en general las decisiones que tomamos, y si no vienen de fe, dicen que es pecado. Una vez que hemos entendido qué es lo que significa pecado, ¿de dónde es que viene esto? Encontramos en la palabra de Dios que el pecado inició con Satanás, como nosotros le conocemos, o dicho de otra manera, el diablo.
Dice en Primera de Juan, capítulo 3 y versículo 8, dice: el que practica el pecado es del diablo. ¿Por qué? Porque el diablo peca desde el principio. Entonces, el primer ser en cometer pecado fue Satanás. Y no solo eso, sino que dice la palabra de Dios que es el padre de la mentira. Dice también ahí en el Evangelio de Juan, capítulo 8 y versículo 44, Juan 8:44 dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre quieren hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Quiere decir que Satanás, cuando él habla de su naturaleza, y su naturaleza es que él es mentiroso. Y dice la Biblia que desde el principio de su creación, de él. Entonces, ¿será que el diablo, será que nuestro Dios creó a Satanás siendo pecador? Porque muchas veces creemos o llegamos a creer esto. Sin embargo, ¿qué dice la Biblia respecto a Satanás cuando fue creado? En el libro de Ezequiel, en el capítulo 28, y en el versículo del 13 al 15, nos dice lo que era realmente. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primeros de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. Entendemos que Satanás era perfecto. Satanás tenía grandes cualidades. Era un querubín, es lo que dice la palabra de Dios, que Satanás era un querubín. Pero, ¿cuál fue el motivo de su maldad? Porque dice la palabra que era perfecto en el día de su creación, dice, hasta que se halló en él maldad. Nuestro Dios lo creó perfecto, era un querubín. Sin embargo, vamos a ver qué es lo que dice la palabra de Dios respecto a su maldad. Dice en el libro de Isaías, en el capítulo 14, y versículos 12 al 14, dice que fue su orgullo y su ambición del querer ser igual a Dios. Dice Isaías 14, 12 al 14, dice: ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra. Tú que decías en tu corazón: subiré al cielo en lo alto junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono en el monte del testimonio, me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Entonces Satanás quiso ser igual a Dios, quiso tener los mismos privilegios. Sin embargo, esto no era correcto. Esta fue la maldad de Satanás, el querer ser igual a nuestro Dios. Y esto fue el motivo de su caída. Este fue el motivo por el cual pecó. Y de ahí, más adelante vamos a ver que fueron las causas por las cuales, bueno, Satanás pecó. Desde el principio entendemos que él era perfecto en todos sus caminos hasta que se halló maldad. Y la maldad de Satanás fue que quiso ser igual a Dios. Entonces, esto no era permitido por parte de nuestro Dios. Punto número 3. El mundo. Vamos a hablar un poquito acerca del mundo bajo el pecado. ¿Cómo fue que Satanás introdujo el pecado al mundo? Encontramos, todos conocemos esta historia, que fue cuando engañó a nuestros primeros padres. Todos conocemos la historia, pero te invito a que si tienes tu Biblia, me acompañes a leer en el libro del Génesis, en el capítulo 3, versículos del 1 al 6. Dice la escritura: pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer,
Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comerán de él ni le tocarán para que no mueran. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no morirán, sino que sabe Dios que el día que coman de él serán abiertos vuestros ojos y serán como Dios, sabiendo el bien y el mal. Versículo 6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido, este es Adán, el cual comió así con ella. Y aquí quiero abrir un pequeño paréntesis. Yo en lo personal también fui católico en su momento y nos hacían creer que lo que Adán y Eva habían comido había sido una manzana. Pero la Biblia no dice que era una manzana. La Biblia solamente dice que era el fruto de la ciencia del bien y del mal. No dice que si era un mango, si era una manzana, no dice. Solamente dice que era un fruto. Pero no dice qué tipo de fruto. Solamente dice que era el fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. Desde entonces, desde esa vez que Satanás introdujo el pecado al hombre, ¿cuál es la condición espiritual de toda la humanidad? Dice la palabra de Dios que todos son pecadores, que todos somos pecadores y que no hay justo ni aun uno. Dice en Romanos capítulo 3, versículos 10 al 18, nos dice esto. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Entonces encontramos que todos somos pecadores. Y por ende es como se encuentra el mundo bajo pecado. En Romanos, más adelante, en el capítulo 5, pero ahora el versículo 12, dice la Escritura, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. ¿De cuál muerte está hablando? Vamos a verlo más adelantito. Entonces, Satanás, una vez que pudo introducir el pecado en el mundo, a él se le dio un lugar. Y primeramente que nada, es el príncipe de este mundo, del planeta Tierra. Dice en Juan 12:31, ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Está hablando de Satanás. Número 2, también es el espíritu que dirige a los desobedientes. Esto es lo que nos dice Efesios 2:2. Los cuales anduvieron en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Y esto no es nuevo para nosotros. Hoy en día vemos cómo las personas se matan entre ellos, cómo las personas hacen lo malo, porque son dirigidos o influenciados por Satanás. Y él es el que se encarga de dirigir a estos hijos de desobediencia. También es el enemigo y es el tentador y acusador de los creyentes. En 1 de Pedro 5:8, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda buscando a quien devorar. Y también en Apocalipsis 2:10, no temas en todo lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que sean probados, y tendrán tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Entonces el Satanás es el enemigo de todos aquellos que hemos aceptado a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Salvador y que somos creyentes a la palabra de Dios. Ya vimos la definición de pecado, ya vimos de dónde viene, ya vimos la condición del mundo bajo pecado. Ahora vamos a ver qué consecuencias fueron por las que trajo el pecado a la humanidad. Dice en Génesis, en el capítulo 2 y versículo 16, primeramente trajo la muerte espiritual. Esta es una de las consecuencias que trajo la desobediencia o el hombre. Génesis 2, versículo 16 y 17 dice, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer,
mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día de que él comieras, ciertamente morirás. Aquí está la advertencia que nuestro Dios le había dado a Adán, que iban a morir en ese momento. Pero si nos damos cuenta, más adelante no murieron físicamente, pero sí murieron espiritualmente. Esto quiere decir, la muerte en definición es la separación de algo. En este caso es la separación del hombre con Dios y se le llama o se le conoce muerte espiritual. En Romanos 3:23 dice también: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y esta parte de la gloria de Dios, bueno, es lo que todos perdemos o que todos perdimos en el momento que cometemos pecado. También en Isaías 59, 1 y 2. He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre ustedes y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Quiere decir que cuando la persona o el ser humano comete pecado, Dios no nos escucha, Dios no nos hace caso. ¿Por qué? Porque es la muerte espiritual, la cual, la separación, es lo que quiere decir, separación del hombre de la presencia de Dios. ¿Qué otra clase de muerte vino por causa del pecado? Muerte física. Y la muerte física no es nada más que la separación del cuerpo del espíritu. Génesis 3:19 dice la escritura: con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Aquí está hablando de la muerte física. Otra de las consecuencias que trajo, el dolor y el sufrimiento. Más atrasito, versículos 16 al 19 del capítulo 3 de Génesis, dice: a la mujer le dijo, primeramente le dio la sentencia a la mujer: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz a los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo: cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Entonces, ¿qué consecuencias vino? La muerte espiritual. Número 2, la muerte física, el dolor y el sufrimiento, pero aún hay algo más. Hay otra clase de muerte, la cual nos habla la palabra de Dios, y esta es la muerte segunda. Es la más terrible consecuencia para el hombre. Dice en Apocalipsis, en el capítulo 20, versículos 14 y 15, vea lo que dice la palabra de Dios. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Y como ya lo habíamos comentado en el estudio anterior, el libro de la vida, ¿cuándo es cuando una persona es inscrita en este libro? Cuando nos bautizamos, que es un estudio que vamos a ver más adelante, qué es lo que quiere decir esta palabra. Entonces, consecuencias que vienen por parte del pecado: la muerte física, la muerte espiritual, dolor y sufrimiento, y la muerte segunda, que es la más terrible de todas. Vamos a ver la intervención de nuestro Dios a favor de la humanidad, y aquí es donde vamos a darle una pequeña introducción al estudio número 3, que es el que vamos a estar subiendo la próxima semana o en el próximo video. Es sobre nuestro Señor Jesucristo. ¿Será que acaso que Dios quiera que los hombres se pierdan? Realmente no. Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. En segunda carta de Pedro, capítulo 3 y versículo 9, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Y con qué fin vino el Hijo de Dios? Con de Juan 3:8 dice: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Y la parte B dice: para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. ¿Qué mensaje
ha provisto Dios para la salvación de la humanidad. Esto nos lo dice el libro de Romanos, capítulo 1 y versículo 16. Pero no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Entonces, este es el mensaje, este es el estudio en esta ocasión, y esto fue lo que dejó nuestro Dios para la humanidad, el mensaje del Evangelio, las buenas nuevas. Esto es lo que quiere decir la palabra Evangelio, buenas noticias. Y ahora vienen dos preguntas de manera personal. La primera es: ¿está usted perdido, separado de Dios por causa de sus pecados? Si la respuesta es sí, ¿quiere entregarse a Cristo, quien vino para deshacer las obras del diablo? Este es el estudio de esta ocasión: el pecado, su origen y sus consecuencias. En el tercer estudio, que es el que vamos a estar dando, vamos a hablar acerca de el único Salvador. Con esto cerramos, mis queridos hermanos y amigos que nos ven. Soy Martín Juárez y te mando un fuerte abrazo y que Dios te bendiga.